Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola y nuevamente bienvenidos a su programa Matemáticas con el Gobernador. Mi nombre es Mauricio Osorio y soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional sede de Medellín. Es para mí un placer estar aquí nuevamente ayudando al fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas en nuestro departamento. El día de hoy hablaremos acerca de la ley de coseno, un tema que ustedes pueden encontrar en la lección 78 del texto de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia y que se encuentra disponible en la página web que aparece en sus pantallas. En la clase anterior aprendimos acerca de la ley de seno y el concepto de lo que es resolver un triángulo. Recordemos, resolver un triángulo consiste en hallar las 6 medidas que lo determinan, es decir, el valor de 3 ángulos, que llamamos A, B y C en este dibujo, y 3 lados, el lado A, el lado B y el lado C, denotados de acuerdo con esta correspondencia. Si ese es el ángulo A, el lado opuesto es el lado A, ese es el ángulo B, su lado opuesto es el lado B, ese es el ángulo C, su lado opuesto es el lado C. Hay situaciones en las que conocemos información que no puede ser utilizada con la ley de seno y entonces requerimos de una ley diferente, en este caso la ley de coseno. Por ejemplo, supongamos que conocemos esta información, 2 lados y el ángulo entre ellos, o conocemos 3 lados. Este par de situaciones no pueden ser manejadas directamente usando la ley de seno, pero vamos a ver que se puede hacer fácilmente con la ley de coseno. La forma más fácil de deducir la ley de coseno es como está aquí en el tablero. Dibujamos el triángulo que tenemos, un triángulo cualquiera, el que hace con rojo, y lo ponemos en el plano cartesiano. Recordemos, el plano cartesiano es un plano que tiene 2 ejes, el eje X y el eje Y. Entonces ponemos uno de los vértices en el origen, el punto 0, 0, y los demás vértices, uno sobre el eje X y el otro donde nos quede. Aquí el vértice B está en el punto C, 0, y el vértice C, los invito a que ustedes usen lo que ya aprendimos en la sección de funciones trigonométricas para que comprueben que las coordenadas del vértice C vienen dadas por B coseno de A y B seno de A. Para hacer eso, simplemente debemos construir un triángulo rectángulo de esta manera. Llamemos esto H, por ejemplo. Como es un triángulo rectángulo, podemos usar, por ejemplo, el lado B y el ángulo que viene a partir de A, o podemos usar el ángulo A y el lado A, perdón, y el ángulo B para encontrar las coordenadas del vértice C. En este caso nos van a quedar que el lado C, el punto C está en las coordenadas B coseno de A, B seno de A. Bueno, usemos esta información para deducir la ley de coseno. Tengo 3 puntos, los 3 puntos con los vértices del triángulo, pero vamos a usar solamente 2 de ellos para empezar. El vértice C, 0 y el vértice B coseno de A, B seno de A. Aquí también vamos a usar otro concepto aprendido anteriormente que corresponde a la distancia entre 2 puntos. Si tengo 2 puntos del plano, la distancia entre ellos viene dada por diferencia del cuadrado, diferencia de las primeras coordenadas al cuadrado menos diferencia de la segunda coordenada al cuadrado. La medida del lado A puede ser calculada con la fórmula de distancia de esta manera. A al cuadrado corresponde a resto primeras componentes de esos 2 lados, de esos 2 puntos, B coseno de A menos C al cuadrado más la resta de las segundas componentes. En este caso, B seno de A menos 0 al cuadrado. Simplifiquemos, usemos también otro concepto aprendido anteriormente, el cuadrado de una resta. En este caso nos da primero al cuadrado, que es B cuadrado coseno cuadrado de A, menos 2 veces el producto del primero por el segundo, B por C coseno de A, más el segundo al cuadrado, y más B seno de A menos 0, que es B seno de A al cuadrado, correspondería a B cuadrado seno cuadrado de A.
Eso nos daría una manera de encontrar cuánto mide A. Simplifiquemos. Bueno, acá en este lado del tablero, retomemos, A al cuadrado sería igual entonces a lo siguiente. Nuevamente vamos a usar un concepto visto anteriormente, factorización. Si comparamos este término de acá con este de acá, tenemos un factor común, b cuadrado, que multiplica a coseno cuadrado de A más seno cuadrado de A. El resto es más c cuadrado menos 2bc coseno de A. Ahora vamos a usar una identidad trigonométrica muy conocida por todos, que se ve en el grado décimo y que dice que coseno cuadrado de A más seno cuadrado de A es igual a 1. Entonces, si eso es igual a 1, nos queda b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c coseno de A. Y esta es una de las tres partes de la ley de coseno. Así como obtenemos esto para A, también se puede obtener para el resto de lados. Por ejemplo, podemos obtener que b cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2a por c coseno del ángulo B, y c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b coseno del ángulo C. Veamos cómo usar la ley de coseno para un problema de la vida práctica. Tenemos que un automóvil viaja por una carretera en dirección este durante 1 hora, luego gira en dirección noreste durante 30 minutos y todo el recorrido lo hace con una velocidad constante de 40 km por hora. Estamos interesados en saber la distancia, es decir, qué tan lejos está el automóvil desde el punto de partida hasta el punto en el que acaba el recorrido. Entonces veamos que eso se puede hacer por medio de triángulos. Supongamos que por acá tenemos el punto de partida, llamémoslo A, y que el automóvil se dirige entonces en dirección este, una línea horizontal, durante 1 hora. Después de un punto, llamemos el punto B, se dirige en dirección noreste durante 30 minutos y llegamos a un punto por acá, llamémoslo C. Estamos interesados entonces en saber la distancia que hay desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Cuando el enunciado nos dice que después del punto B se dirige en dirección noreste, entonces sabemos que este ángulo de por acá es exactamente 45 grados. Entonces tenemos un triángulo en el que sabemos la velocidad desde A hasta B, el tiempo recorrido, velocidad de B hasta C, tiempo recorrido, y conocemos este ángulo por acá. Veamos entonces que la ley de coseno se puede usar para encontrar la distancia, llamémosle de una vez, el lado B de ese triángulo. Este triángulo nos muestra la situación de qué está por el problema. Entonces, ¿qué conocemos? Por el momento conocemos este ángulo de 45 grados dado por dirección noreste, pero además conocemos esta distancia. ¿Por qué la conocemos? Porque sabemos que si tengo la velocidad y el tiempo empleado, puedo saber qué distancia recorrió. Por ejemplo, tenemos que el lado del punto A al punto B, es decir, la longitud del lado C, el automóvil viaja a 40 kilómetros por hora y lo hace en 1 hora. Entonces, usando la fórmula de distancia es igual velocidad por tiempo, obtenemos que en ese tiempo recorre 40 kilómetros. Ya sabemos que C es 40 kilómetros. De igual manera, sabemos que A es velocidad de 40 kilómetros por hora y va de B hasta C en media hora, es decir, un medio hora. Nuevamente, simplificamos y obtenemos 20 kilómetros, es decir, que la medida del lado A
es de 20 kilómetros. Además, como sabemos que este ángulo externo es de 45 grados, podemos usar otra propiedad de los triángulos que antes estudiamos, que nos dice que este ángulo grande por acá es un ángulo llano que mide 180 grados, así que si la parte de afuera mide 45 grados, la parte de adentro, lo que correspondería al ángulo B, sería 180 grados menos 45 grados, es decir, 135 grados. Entonces conocemos el ángulo B, el lado C, el lado A, es decir, conocemos dos lados y el ángulo entre ellos, esa situación que se puede resolver usando la ley de coseno. Necesitamos entonces el lado B, la distancia. Por la ley de coseno, B cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo formado por los segmentos A y C, es decir, el ángulo B que acabamos de encontrar. Tenemos todos los datos, solamente debemos reemplazar A al cuadrado, A es 20, sería 20 al cuadrado, más C, que es 40, 40 al cuadrado, menos 2 veces A por C, 20 por 40, por el coseno de B, que es el coseno de 135 grados. Obtenemos 20 al cuadrado, 400, más 40 al cuadrado, 1600, menos 2 por 20 por 40, 1600, por el coseno de 135, que es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bueno, podemos usar la calculadora para hacer estos cálculos, simplificamos un poco. Tenemos 2000 más 800 raíz cuadrada de 2, y eso equivale a aproximadamente 3.131.37 kilómetros cuadrados. Es decir, que la distancia B es el cuadrado de este número, de la raíz cuadrada de este número, que corresponde a 55.96 kilómetros. En otras palabras, el automóvil se encuentra a aproximadamente 56 kilómetros de su punto de partida. El día de hoy aprendimos acerca de la ley de coseno para la resolución de triángulos. Recuerden que este tema está disponible en la lección 78 del texto de precálculo, disponible en la página web que están sus pantallas. Los esperamos por una próxima emisión de su programa Matemáticas con el Gobernador, donde aprenderemos un nuevo tema importante y excitante de las matemáticas. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.